esperando en el Señor que se encuentren muy bien, dándole gracias al Señor por permitirnos estar nuevamente el día de hoy aquí reunidos como hermanos, como congregación, para compartir de su palabra, para compartir su mensaje y porque definitivamente sus misericordias son nuevas todos los días y nos cuida y nos permite nuevamente encontrarnos por este medio virtual para aprender y seguir conociendo y preparándonos en su palabra. Eh, Dándole la bienvenida a todos los que ya se han podido conectar y también a los que se conectarán en el transcurso de la enseñanza del día de hoy. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar inicialmente para poner en manos del Señor este tiempo que Él ha preparado para nosotros con tanto amor y con tanto cuidado. Gracias, Padre Dios Todopoderoso, te damos, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nuevamente, Señor, abrimos nuestros ojos y pudimos ver tus misericordias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nuevamente pudimos ver cómo sigues cuidando de nosotros, cómo termina una semana más, Señor, y hoy en este día, en este tu día, podemos estar aquí, Señor, honrándote, glorificándote, Señor, dándote la gloria y la honra, Señor, solo a ti, porque solo tú, Señor, la mereces, dándote la honra y la gloria, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tu misericordia es infinita, porque no nos dejas, porque no nos abandonas, Señor, porque siempre estás con nosotros, Señor, porque nos sigues enseñando y nos sigues mostrando cuánto nos amas, Señor, a pesar de nuestras imperfecciones, porque tú nos sigues formando, porque en estos tiempos, Señor, como siempre te lo decimos, aún tan convulsos, Señor, tu amor sigue presente en cada prueba, en cada tribulación, en cada alegría, Señor, en cada momento de gozo. Tú siempre estás con nosotros. Nos abrazas, Señor, nos tomas de tu mano, nos llevas en el hueco de tu mano, Señor, y nos sigues cuidando y nos sigues amando, Señor. Gracias porque no nos dejas, Señor, no nos abandonas, aun cuando muchas veces queremos desfallecer, Señor, aun cuando muchas veces sentimos que no tenemos fuerza, aun cuando muchas veces, Señor, sentimos que ya no podemos más, Señor. Tú nos renuevas, Señor, esa fuerza. Tú nos haces, Señor, renovar nuestras fuerzas cada día para seguirte honrando y glorificando. Nos haces, Señor, como siempre, personas dirigentes, hacer las cosas siempre para ti, no para este mundo, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nuevamente nos permites estar aquí reunidos, Señor, para conocer y compartir más de tu palabra, para que este mensaje, Señor, que hoy tienes preparado para nosotros, lo ponemos en tus manos. Y como siempre te pedimos, Señor, ven, acompáñanos en este tiempo. Ven, hazte presente, Señor, en este tiempo, para que no seamos nosotros, Señor, para que no seamos el hombre o la mujer que estamos hoy aquí, Señor, reunidos, que seas tú el que hable, Señor, que seas tú el que dirija, que seas tú el que enseñe, que sea tu sabiduría, Señor, que sea tu dirección, que sea tu discernimiento, que sean tus palabras, que no seamos nosotros, Señor, como seres humanos, que seas tú a través de nosotros, que nos humillamos, Señor, ante ti y queremos servirte, siendo esos siervos, Señor, que queremos ser formados, Señor, para que tú utilices y sigamos siendo un instrumento, Señor, para ti. Pero la honra es para ti, la gloria es para ti. No somos nosotros, Señor. Eres tú el que siempre nos diriges. Gracias, Padre, por este tiempo. Lo ponemos ante ti, Señor. Nos ponemos en tus manos. Te pedimos, como siempre, tu cobertura, tu protección, para que nos pongas, Señor, y nos revistas con tu armadura de la cabeza a los pies, Señor, para que guardes de nosotros, Señor, para que podamos estar atentos, Señor, para que nuestra mente, nuestros oídos, Señor, nuestros ojos y nuestro entendimiento siempre esté atento a tu palabra y que nos permita, Señor, entender el mensaje que hoy tienes para nosotros. Gracias, Padre eterno, te damos por este tiempo. Amén, amén y amén. Bueno, el día de hoy quería compartirles un pequeño mensaje. El Señor desde hace días me ha inquietado y me ha tenido estudiando a las mujeres de la Biblia. Y hoy quería compartirles a todos ustedes el mensaje de una mujer de la Biblia que fue escogida por Dios a pesar de su condición, que es Rahab. Eh, Uno de los versículos de referencia es el capítulo Josué, número 2, todo el capítulo, no lo vamos a leer, pero sí quiero compartirles algunos de los versículos que este capítulo tiene. Del versículo 1 al versículo 6. El título es Rahab protege a los espías.
Luego Josué envió en secreto a los espías desde el campamento israelita, que estaba en la arboleda de Acacías, y les dio la siguiente instrucción. Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron ahí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó: unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Rahab, quien había escondido a los dos hombres, respondió: es cierto, los hombres pasaron por aquí, pero yo no sabía de dónde venían. Salieron de la ciudad al anochecer, cuando las puertas estaban por cerrar. No sé hacia dónde se fueron. Si se apresuran, probablemente los alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto ahí. Podemos ver en la historia de Rahab eh, que su pasado no la califica para el futuro que tuvo. Y muchas veces nosotros creemos que nuestro pasado nos descalifica y no es así, porque el que nos pone esas mentiras en nuestra cabeza, en nuestro sentir, en nuestra mente, es el enemigo. Porque el Señor por amor nos escogió como la escogió a ella, porque tenía un plan con ella. Como Rahab, que siendo una ramera, el Señor inquietó su corazón y sabía que debía cuidar de los espías. Tuvo fe, sintió el amor del Señor y fue obediente. Y ahí también podemos usar de referencia el versículo 6, 22, 25, donde dice: mientras tanto, Josué les dijo a los dos espías: cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de ahí junto a toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Y ahí se cumple la otra parte. No solamente fue escogida para el plan que el Señor tenía con los dos espías para poderlos cuidar y esconder en su casa, sino que además activó la promesa de cuidarla a ella y a su familia si obedecieran lo que ellos les habían indicado. Y realmente podemos ver que el Señor ha hecho lo mismo con nosotros. Nosotros fuimos escogidos, somos imperfectos, totalmente imperfectos, cometemos los pecados, nos equivocamos, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros hasta hoy. Y por eso les marco este texto que dice: no olvidemos que el Señor siempre tiene un plan con nosotros. Él nos ama y nos conoce nuestro corazón, y este plan incluye a nuestras familias. No debemos olvidar que también estamos clamando por nuestras familias y Él las incluye. Podemos usar también de referencia Mateo 1:5 y Hebreos 11:31 para recordar cuál fue el plan que tenía el Señor y la descendencia de Rahab en la palabra, y en Hebreos 11:31 cómo nos recuerda que está cuidando también de nuestras familias. Bueno, voy a darle el paso al pastor Pablo para la enseñanza que nos tiene preparada el día de hoy. Buenas tardes, que Dios los bendiga, esperando que se encuentren muy bien. Gloria a Dios porque nos permite celebrar un día más, un séptimo día que Él estableció desde el principio de la creación para honra y gloria de su nombre, como creador de todo lo visible e invisible. Y gloria a nuestro Padre que no nos ha dejado, no nos ha abandonado. Y vamos a orar para poner en manos del Señor todo lo que vamos a escuchar en este día. Padre Celestial, Padre Santo, Padre bueno, nuevamente venimos ante ti dándote la honra, la gloria. Tuyo es el poder, el dominio, la majestad. Tuyo te pertenece, Señor. Tuyo es el mundo, Señor, porque tú lo creaste, lo visible e invisible. Creaste el cielo, la tierra, los mares y sus ejércitos. Y nosotros, como creación tuya, te reconocemos solamente a ti como el único Dios vivo y Dios verdadero, el único y sabio Dios. No hay Dios fuera de ti. Y reconocemos, Señor, a tu Hijo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, como el Mesías, que vino, dio su vida por nosotros, por amor a nosotros, que sin merecerlo, derramó su sangre preciosa. Y reconocemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca para salvación
de que tú, Jesús, fuiste resucitado el tercer día de entre los muertos y nos has dado la vida eterna. Y gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, nos sella para el día de la redención. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos amas. Tú nos amaste primero. Gracias por este día. Pongo en tus manos, Señor, todo lo que vayamos a hablar, que sean tus palabras y no las mías. Te pongo a mis hermanos, a sus familias aquí representadas también y cancelamos toda obra del mal, toda represalia del enemigo en contra nuestra por lo que hacemos para ti y de las familias aquí representadas. Te pedimos, Señor, que nuestro corazón esté atento, tengamos una mente abierta, Señor, para tu palabra y que penetre, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque tu palabra, dice Hebreos 4:2, es viva, es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, y por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos cuando muchos no pueden, cuando muchos, Señor, están viviendo, Señor, esclavos del pecado y esclavos del mundo, esclavos de sí mismos, pero tú, con tu palabra, nos has traído libertad. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, voy a compartirles. Si me confirman, si logran visualizar. Todavía no. Ahora sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos y hermanas, nuevamente. Y a todos aquellos que nos escuchan o nos van a escuchar por redes sociales. Estos son nuestros canales de comunicación. Para los que nos escuchan por primera vez, les presentamos la información del Ministerio Abba Padre como las Águilas. Como lo hemos mencionado, somos un ministerio de restauración y evangelización. Todos nuestros contactos para aquellos que deseen recibir consejería, nuestro canal de YouTube, el canal de WhatsApp, Instagram y Facebook. En el canal de YouTube pueden repasar las prédicas y estudios anteriores. Y como siempre lo decimos, estamos a sus órdenes. Es un mandato de nuestro Señor Jesús servir y no ser servido. No cobramos por compartir del Señor, porque lo que de gracia nosotros recibimos, de gracia también nosotros lo damos. Y si quieren ver o mirar mejor la presentación, pueden poner sus teléfonos en manera horizontal. El tema que puse de este mensaje es un mensaje corto. Bueno, es así como se puso, pero el Señor va tomando el control de los tiempos. El tema es, comprende lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Ok? Bueno, como sabemos, el ser humano tiene muchos problemas, pero hay un gran problema del ser humano. Y es que el ser humano no es que no sepa amar, es que no sabe a quién amar y de la manera correcta, ¿verdad? El ser humano, sin el Señor Jesús, vive en un mundo de corazones fríos, de hombres, mujeres, niños que caminan por la vida con una indiferencia en estos tiempos hacia las cosas de Dios. Y eso es profético, ¿verdad? A menudo muchos se preguntan, ¿verdad? ¿Por qué no siento nada? ¿O por qué parece que los demás sienten cosas que yo no? Es importante mencionar que no seguimos al Señor Jesús para estar sintiendo cosas, ¿verdad? Como se enseñan algunos, como muy emocionales. No lo seguimos para estar sintiendo cosas. Le seguimos porque Él es Dios y le amamos. Y Él va a ir mostrando a sus hijos lo que considere en su sabiduría. Si vamos a sentir algo, pues que venga de Él, ¿verdad? Otros se preguntan, y he visto esto, el porqué de la muerte del Señor Jesús, o por qué la historia de la muerte del Señor Jesús, por qué la historia de la cruz, ¿verdad? A muchos también les parece como muy antiguo
y seco. A mí me parecía antes de conocer al Señor Jesús de esa manera. Pero, ¿por qué esto? ¿Verdad? Entonces, la respuesta, hermanos y hermanas, es sencilla, pero también es muy dolorosa, es devastadora. Es porque no se ha comprendido. Es también por eso que no se sabe amar. No han comprendido la muerte, por qué la muerte del Señor Jesús, o por qué la cruz les parece como algo antiguo o seco. Bien, el amor no es como un motor que encendemos con nuestra propia voluntad. No, no es así. El amor genuino que proviene de nuestro Padre eterno, de nuestro Señor Jesús y del Espíritu Santo, es como un incendio que se propaga, ¿verdad? Cuando le cae una chispa, cuando la chispa de la verdad, que es su palabra, ¿verdad? Cae como en paja seca y cae en el alma. Y esta alma reconoce, lógicamente, su miseria, reconoce la condición en que está. Entonces, hermanos y hermanas, como lo hemos mencionado, estar en una congregación no es garantía de salvación, y mucho menos si aún no se ha conocido del Señor Jesús y de su salvación. Si hoy nuestro corazón o nuestro pecho no arde al escuchar el nombre del Señor Jesús, 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 es porque aún hay un velo en los ojos. Porque al que ha nacido de nuevo, cuando escucha el nombre del Señor Jesús, arde el corazón, ¿verdad? Entonces, si esto no está sucediendo es porque aún hay un velo. Es imposible, hermanos y hermanas, contemplar o imaginar al Señor Jesús humillado, lastimado, golpeado, lacerado, sangrando y clavado en una cruz. Entendiendo, ¿verdad? Es imposible entendiendo que ese castigo era el que yo merecía y permanecer tranquilo o como si nada ante esto. Entonces, eso es imposible imaginar para alguien que ya dice ser conocedor del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando comprendamos lo que Él hizo por nosotros o hizo por usted, le vamos a amar. No le vamos a amar porque alguien nos lo ordena, sino porque nuestra alma no va a encontrar otra salida que amarlo. Él es nuestro creador y el alma, solo Él la puede completar, ¿verdad? Para entender el amor de Jesús, de nuestro Señor Jesús, primero debemos mirar nuestra condición actual, el abismo en el que quizás usted se encuentre o la persona se encuentre. ¿Verdad? Nadie valora un indulto si no se siente condenado. Y esto es importante. Nadie valora un indulto o un perdón si no se siente condenado. ¿Verdad? Es muy interesante cómo el hombre en la actualidad, y esto lo vemos todos los días y lo comentamos entre nosotros, se ha fabricado a un Dios a la medida. Es sencillo ver esto cuando predicamos. Un Dios con minúscula, un Dios indulgente, ¿verdad? Para los que no saben qué es indulgente, el significado de indulgente es disculpar o pasar por alto errores, faltas, pecados con facilidad, ¿verdad? Un Dios que no se ofende por el pecado. Eso es un Dios a la medida, ¿verdad? Un Dios que más parece como un abuelito buena gente, ¿verdad? Y permisivo que un juez santo. Si usted tiene un Dios permisivo y que no se ofende por el pecado, eso es un ídolo. Está en idolatría, ¿verdad? Porque el Dios de la Biblia es 3 veces santo. Entonces, usted y yo, por naturaleza humana, somos rebeldes. Nosotros
somos personas que han cometido muchos errores, como lo decía Leonor al principio. También somos traidores. Somos traidores. Nosotros hemos traicionado al Rey de Reyes, la corona del cielo. Lo hemos traicionado. ¿Por qué? Porque hemos tomado, cuando no le conocíamos, eh, hemos tomado los dones de Dios, como la vida, como el aire, el intelecto, y los hemos usado para servir a nuestro propio ego. Hagamos ese recordatorio antes de conocer a Dios. Todo lo que Él nos daba lo usábamos para servirnos y para vivir una vida desordenada, ¿verdad? Antes del nacimiento. Entonces, hermanos y hermanas, imaginemos a un hombre que debe mucho dinero, un hombre que debe una fortuna, ¿verdad? Es que no lo podemos imaginar, pero debe una fortuna que ni en las generaciones de su familia, ni en 7 generaciones de su familia podría pagar, ¿verdad? Este hombre está encarcelado, encadenado, esperando simplemente el cumplimiento de la pena de muerte por lo que hizo, ¿verdad? Sus manos están sucias, sus ropas desgajadas de mendigo, y evidentemente el destino de esa persona que está en esa cárcel es la oscuridad eterna, es el infierno. Está esperando nada más pena de muerte. Y así estábamos nosotros. No teníamos absolutamente nada que ofrecer. Aparte de que no podíamos comprar el favor de Dios con lo que hacíamos con nuestras limosnas, ¿verdad? Entonces pensemos en eso, hermanos y hermanas. ¿Cómo va a pagar el que, el que debe al rey con el mismo dinero que le robó? ¿Verdad? Eso es imposible. Nuestra deuda era infinita antes de conocer al Señor. ¿Por qué era infinita? Porque al ser que ofendimos es infinito. Hermanos, estábamos prácticamente perdidos, ni siquiera estábamos, ¿verdad? Un poquito extraviados, sino completamente perdidos. Y estábamos completamente arruinados. Y es aquí donde la comprensión se empieza nos empieza a ayudar a entender lo que el Señor hizo con nosotros, ¿verdad? Empieza a romper lo que Él hizo por nosotros y lo entendemos, ese hielo, esa frialdad de nuestro corazón. Nosotros, hermanos y hermanas, estábamos en un estado de bancarrota, como dicen los empresarios. En ese estado de bancarrota, de ruinas total, el Rey de los cielos no se quedó sin hacer nada. No se quedó ahí en el trono, enviando ahí decretos de destrucción para nosotros. No, así no fue. El Rey se despojó de su corona, dejó sus ejércitos celestiales, dejó la música celestial, dejó ese cántico de los querubines, ¿verdad? Dejó toda su majestad para bajar al pozo cenagoso donde nosotros estábamos. Eso lo dice el Salmo 41. Para bajar al lodo de nuestra miseria, de nuestra inmundicia. Entonces debemos comprender esto, hermanos y hermanas, ¿verdad? Y todos los que aquí están escuchando y lo van a escuchar. Jesús no vino, el Señor Jesús no vino a buscar amigos, vino a rescatar enemigos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Vino a rescatarnos de la perdición eterna y hacernos libres. Si creemos en Él y nacemos de nuevo, genuinamente, ¿verdad? Por medio de su palabra de vida. Vino a rescatar enemigos. Por eso Él dice que amemos a nuestros enemigos, porque Él nos amó al venir por nosotros y nosotros estábamos perdidos en plena rebeldía contra Él. ¿Verdad? El Señor no bajó a un jardín de rosas, bajó, por así decirlo, a un campo de batalla, lleno de leprosos, ¿verdad? Moralmente hablando.
Entonces, cuando leemos en la palabra cómo Él vino en pobreza, en humildad, en un pesebre, ¿verdad? En los tabernáculos que se hacían en aquel tiempo, sin lujos ni nada de eso, podemos mirar la humildad de aquel, ¿verdad? Que vino por nosotros. El que sostiene el universo con la palabra de su poder y su majestad, vino en esa condición de humildad, de pobreza, sin lujos. Lo dejó todo y nos vino a rescatar, ¿verdad? Ahora, si queremos comprender aún más lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, debemos seguir sus pasos mediante su palabra. Y sus pasos ahora nos llevan al huerto de Getsemaní. Y aquí es donde el peso de lo que nuestro Señor ha hecho prácticamente empieza, ¿verdad?, a aplastar esa imaginación o aplastar la imaginación del ser humano que le busca. Porque cuando empezamos a conocer de Él su palabra, su amor, y vemos lo que Él hizo, nosotros no lo podemos comprender. No logramos dimensionar lo que Él hizo. Pero vamos al huerto de Getsemaní, porque aquí es donde dice el pasaje que Él suda sangre. Aquí es donde Él suda sangre. Dice en segunda de Corintios 5:21, para decirlo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué sudó sangre? ¿Verdad? Aquel que es la fortaleza misma que sostiene el universo. Es una pregunta que muchos nos hemos hecho, ¿verdad? Y no es miedo a la muerte física. Él no tenía miedo a la muerte física, porque muchos han muerto antes de que Él viniera, ¿verdad? Están los profetas, murieron antes de su venida. Lo que el Señor Jesús veía en esa copa que su Padre le ofreció era la justicia de Dios concentrada en esa copa. El que nunca tuvo un pensamiento impuro estaba a punto de convertirse en el receptor de toda la inmundicia de la humanidad. Imaginen eso, hermanos y hermanas. Por eso leíamos 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y esto es un misterio. Nunca conoció pecado, pero lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Increíble. Todas nuestras mentiras, toda lascivia, toda soberbia, todo orgullo, toda crueldad para con los demás, todo pecado, todo lo malo que hemos hecho, todo eso fue puesto sobre los hombros del Señor. Por nosotros, por nuestro pecado, Él se hizo pecado. No dice se hizo pecador, sino que se hizo pecado. El Señor se convirtió, ¿verdad?, en el blanco, por así decirlo, y de la ira y el castigo que nosotros merecíamos. Entonces, cuando comprendamos esto, que ese sudor de sangre era por el peso de nuestros pecados ocultos, pecados secretos o pecados más oscuros, entonces, hermano y hermana, va a sentir como ese calorcito del amor de Dios por lo que Él hizo, ¿verdad? Después de Getsemaní, el camino sigue. Y lo podemos ver cuando es llevado ante los tribunales. Ahí está. El camino sigue y lo podemos ver cuando Él es llevado ante los tribunales humanos, ¿verdad? El Señor Jesús, Él permaneció en silencio ante todo este aparato gubernamental corrupto, que no tiene mucha diferencia al de hoy. A Él le vendan los ojos, le golpean su rostro, y mientras aquellos que golpean su rostro
le van gritando, le dicen, profetiza, ¿quién te golpeó? Es más, esto está en Lucas 22, 6, 3, 6, 5. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriando. Entonces, pensemos en esto, hermanos y hermanas. Es increíble este pasaje, ¿verdad? Pero también es increíble porque sabemos que el Señor Jesús, con solo un parpadeo, ¿verdad? Pudo haber reducido a cenizas a todo el imperio romano y a toda la raza humana, porque el Señor también tenía legiones de ángeles a su disposición, pero no lo hizo. Se quedó allí, recibió los escupitajos en el rostro, ¿verdad? Aquel rostro que más bien que los ángeles con sus alas cubren, ¿verdad? Para no ser cegados por su gloria. Es un rostro que emana gloria. Ese rostro, ¿verdad? Fue cubierto por saliva de hombres, imagínense, de gente malvada. Y uno se pregunta, ¿pero por qué permitió eso? Por nosotros, por usted. El Señor sabía que si no recibía esa humillación, usted y yo tendríamos que cargar con la vergüenza eterna. Él lo sabía, ¿verdad? Y después de ahí, el Señor es llevado al Gólgota o al lugar que llaman la calavera. Y aquí, nuestra comprensión, ¿verdad? Lo que logramos dimensionar, ya llega a su punto más alto. Podemos ver a los soldados clavando sus manos, esas manos que sanaron leprosos, multiplicaron panes, los peces, ahora están clavadas a un madero, ¿verdad? Y aquí no son los clavos los que sostienen a Jesús en la cruz, es su amor por nosotros. Porque si él hubiera querido bajarse de esa cruz, esos clavos hubieran brincado como nada. Lo que lo mantuvo allí fue su amor, su compromiso inquebrantable para salvarle, para salvarnos a todos nosotros. Para eso fue, ¿verdad? Dice la Biblia que en ese momento hubo una oscuridad sobre la tierra, que no era un eclipse natural, como los que vemos a veces. Esa oscuridad llega como si el Padre se alejara, tanto así que el mismo Señor Jesús lo dice en Mateo 27, 45, 47. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra y hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, este es un momento tan terrible, ¿verdad? Como el pasaje que dice, alejados de mí, no los conozco, hacedores de maldad, y no está nuestro nombre escrito en el libro. Este es otro momento terrible, ¿no? Para el Señor, nuestro Dios, el Señor gritando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese grito, ¿verdad? En ese grito está el precio de nuestra redención, de nuestra redención. Claro, si usted decide creerle y seguirle, ¿verdad? El Señor Jesús fue desamparado para que nosotros nunca tengamos que serlo. El Señor experimentó las profundidades de la tierra, dice la Biblia, el infierno, que es la ausencia total de Dios, para que nosotros y usted pueda heredar el cielo. Vean qué bonito. La justicia de Dios demandaba un castigo. Alguien tenía que pagar. O pagábamos nosotros por toda la eternidad, o pagaba un sustituto. Solamente Él podía hacerlo, ¿verdad? El Señor Jesús, veámoslo así,
se puso entre la espada de la justicia divina y nuestra alma, ¿verdad? Y eso es amor. La espada cayó sobre él, ¿verdad? Y finalmente él dijo, consumado es. La deuda fue cancelada. La deuda fue cancelada. Esta deuda fue cancelada, no fue financiada o se nos hizo un descuento. No, fue cancelada totalmente. Ese decreto de libertad fue firmado con su sangre bendita, con sangre de Dios. Entonces, hermano, ahora que usted nos está escuchando, hermanos y hermanas, ¿cómo podemos comprender esto y seguir igual? ¿Verdad? Muchas veces hemos pasado por estos pasajes, pero aún no nos detenemos a reflexionar sobre todo esto. Yo he escuchado frases que dicen, yo trato de amar a Dios, pero me cuesta. Y por supuesto que le va a costar, porque están mirando su propio esfuerzo. Se intentan subir por su propia cuenta. O suben intentan subir una escalera de reglas para llegar al cielo sin haber nacido de nuevo, ¿verdad? Cuando nacemos de nuevo, ya nosotros no miramos nuestra propia obediencia humana, sino que miramos su sacrificio. El amor no nace de mirar hacia adentro de nuestra propia miseria. El amor nace de mirar hacia arriba, a su misericordia, ¿verdad? Entonces, cuando comprendemos que no hay nada que nosotros podamos hacer humanamente para que Él nos ame más, ya estamos entendiendo. O que nada de lo que yo haya hecho va a hacer que me ame menos, ¿verdad? Ya estamos entendiendo. Si estamos en Cristo, entonces el corazón se va a quebrar, hermanos y hermanas. Entonces el orgullo se va a morir. El que es pecador se postra, ¿verdad? Y ya nosotros con libertad podemos decir, Señor, si tú hiciste esto por un gusano como yo, porque así lo dice la Biblia, gusanos de Jacob. Si hiciste esto por un gusano como yo, si diste tu vida por alguien que te ignoraba, entonces mi vida ya no me pertenece, ahora es tuya. Entonces, hermanos y hermanas, amar a nuestro Señor Jesús no es un sentimiento así como un romántico de domingo, como decía mi papá, o como dicen algunos. Amar a Jesús es, imaginemos a un náufrago, ¿verdad? Y yo sé que con esta comparación me voy a quedar un poquito muy corto. Es como un náufrago que está en el medio del mar sin esperanza y a punto de ahogarse. No hay salvación en ese momento. Y es rescatado por alguien que murió en el proceso para rescatarlo del mar. ¿Verdad? Su amor, el amor de nuestro Señor, transforma, las prioridades cambian y ya no queremos pecar más. Y no por miedo a un castigo, sino que ya no queremos herir al que tanto me ha amado y nos ha amado y nosotros sin merecerlo. El pecado se vuelve aborrecible porque fue el mismo pecado el que clavó a mi mejor amigo, a nuestro Dios, a un madero. Entonces, usted que nos escucha, el Señor Jesús hizo lo que Él hizo, cambia toda la visión nuestra, cambia la visión de dolor inclusive, porque Él sufrió tanto por usted y por mí, ¿verdad? Que podemos confiar en Él. Y aunque esté pasando por sufrimientos en este momento, o por lo que esté pasando, usted puede confiar en Él. Alguien que murió por usted merece la confianza, ¿verdad? Y si usted lo hace,
El propósito por el cual usted fue creado se va a cumplir en él. Comprender lo que él hizo también cambia lo que pensamos de los demás, ¿verdad? ¿Cómo vamos a odiar a nuestro prójimo si el Señor Jesús murió por pecadores como yo, como usted? También eso cambia el cómo tratamos a los demás. Por eso él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo logramos eso? Solamente en el amor de Dios se da esa transformación. Y vemos cómo el perdón se vuelve posible cuando entendemos cuánto se nos ha perdonado a nosotros. Hermanos y hermanas, si hay algo más, comprender lo que hizo por nosotros significa entender la victoria, ¿verdad?, que el Señor ya ganó por nosotros. Él no se quedó en la tumba. Si se hubiera quedado allí, sería como uno de estos mártires de los que hablan algunas religiones. Pero Él resucitó y está vivo, ¿verdad? Este mensaje no es sobre un recuerdo de lo que Él hizo, hermanos y hermanas, sino sobre una persona presente. Él está aquí en este momento, aquí con usted, mientras escuchamos este pequeño mensaje. Él está aquí en este momento observando mi corazón, observando su corazón, ¿verdad? Y esto es para alguien que nos esté escuchando. Él también conoce lo que usted ha hecho. Él conoce si su corazón es frío o no, su frialdad, su resistencia hacia Él. Conoce su incredulidad y aún así sigue ofreciendo sus manos, esas manos que fueron horadadas por los clavos. Entonces, también hay muchos que han pasado por la vida conociendo la palabra, han recibido mucha palabra y doctrina sana, pero no conocen al Salvador, ¿verdad? Han tenido a Jesús en su mente, pero no en el corazón. En su mente, pero no en su corazón. Y vean qué interesante, la diferencia entre el cielo y el infierno son esos poquitos centímetros que hay entre el intelecto y el afecto, entre la mente y el corazón, ¿verdad? El Señor Jesús murió por usted y murió por mí. Él murió por usted y murió por mí. Entonces, en el Calvario también es un lugar de sangre, hermanos y hermanas. Uno ve que en el Calvario se representa el castigo, se representa el terror, ¿verdad?, de una muerte tan cruel y ese derramamiento de la sangre. Pero también es un lugar de amor, ¿verdad? Entonces, hermano, y aquellos que nos escuchan, si se siente vacío, si no hay sentido en su vida, si está en momentos de tristeza, si está solo o sola, si está en depresión, en soledad, si está luchando con algún familiar que no quiere entender, ¿verdad? Quédese allí sentado en su imaginación, ¿verdad? Por medio de la fe, quédese allí sentadito en el Calvario, a los pies de la cruz. Quédese allí hasta que su alma se empape de la realidad de que ese castigo era para mí, era para usted, y que cada espina en la cabeza de nuestro Señor era por pensamientos rebeldes, por pensamientos que no le gustaban a Él. Pero ¿por qué le digo que se quede allí? Porque si está pasando por situaciones difíciles, usted va a tener esperanza. Va a entender el cuidado que el Señor tiene por usted, tanto así que dio su vida por usted. Usted es valioso para Él, usted es valiosa para Él. Va a cuidar de usted si usted le entrega su corazón a Él, y Él va a ocupar, y si Él ocupa el primer lugar. Es un refugio allí donde Él dio su vida. Es un refugio para el alma, ¿verdad? Entonces yo estoy seguro que si pasamos tiempo presenciando su sacrificio de salvación en nuestra mente y leyendo su palabra, ese amor va a brotar, como dice la Biblia, como un manantial.
¿verdad? Un manantial en el desierto. Y ya no va a tener que esforzarse por orar, ya no va a tener que obligarse a orar, a leer la palabra, ¿verdad? Ya que usted va a querer pasar tiempo con Él, porque Él lo salvó. Va a querer conocer sus pensamientos de aquel que dio su vida por usted mediante su palabra. Ya no va a tener que luchar tanto para dejar el vicio que lo encadena, porque va a recibir poder, como Él lo promete, por medio de su Santo Espíritu. Entonces ya la lucha no va a ser suya. El amor al Señor Jesús va a expulsar el amor al pecado, ¿verdad? No se trata de qué hacemos nosotros para Dios humanamente, sino de lo que Él ya hizo por nosotros. Por eso respondemos con obediencia para con Él. Y es una obediencia nacido del amor a nuestro Señor. Es una obediencia que nace del amor. Es diferente. Hermano y hermana, cuando el mundo le ofrezca los placeres baratos y su basura, o bien el enemigo le susurre que usted no vale nada, o está mal, que todo está echado a perder, que no hay salida, o cuando su propia conciencia lo acuse, mire lo que el Señor Jesús hizo. Y usted dígase a usted mismo, y este es el pasaje de Isaías 53:5. Mas él fue herido, y esto usted lo puede cambiar aquí. Mas él fue herido por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fui curado. Por su llaga fui curado. Hermanos, repita esto hasta que se lo aprenda. Y repítalo hasta que sea como el aire que usted respira cada día. Mas él herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fui curado. Repítalo, repítalo. Para ir cerrando, les tengo este mensaje de Filipenses 2:5-11, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recuerde, hermano, no hay corazón tan duro que el Señor no pueda ablandar, y no hay vida tan rota que Él no pueda reparar mediante su gracia y su amor. Ya no llene su vida con cosas que lo dejan sediento, cosas del mundo, porque hoy el Señor Jesús le dice que mire sus manos, mire su costado, y todo esto fue por usted, por nosotros. Si usted que me escucha, hermano y hermana, para ir cerrando, quiere consejería, no dude en ubicarnos en los canales que le mencionamos al inicio. Hay salida. ¿Qué importa la condición que se encuentre en este momento? Aquel que murió por usted merece la confianza, porque dio su vida por usted. Hay salida. Y nosotros no cobramos nada por impartir la palabra de nuestro Señor Jesús. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Espero que este pequeño mensaje llegue a lo más profundo de sus corazones. Y le voy a dar el pase a mi esposa Leonor. Gloria al Señor por este mensaje que nos da Él el día de hoy, lo que recuerda, porque Él vino a morir por nosotros, fue por ese amor que nos tiene.
y definitivamente no nos podemos cansar de darle las gracias, las infinitas gracias todos los días, agradecerle, más que pedirle, agradecerle por lo que Él hizo por nosotros y por hoy estar aquí, nosotros de pie, redimidos porque Él nos escogió y nos escogió por amor. Gracias al Señor por eso. Vamos a orar para despedirnos, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre eterno. Una vez más te damos gracias, Señor, por este tiempo. No nos podemos cansar de agradecerte, porque tú, Señor, nos has amado y nos has escogido. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no decirte gracias en todo y para todo, Señor? Si con tanto amor, Señor, nos has agarrado de la mano, nos has abrazado, nos dices que estás con nosotros, porque nos recuerdas con este mensaje, porque nos recuerdas, Señor, que tú moriste por nosotros y que tú nos amas y que tú, Señor, estuviste dispuesto a dar tu vida por salvarnos a nosotros, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no darte gracias? Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por recordarnos, Señor, lo que significó tu muerte, Señor, y lo que hiciste por nosotros. Te pedimos, como siempre, Señor, que este mensaje caiga en tierra fértil, Señor, que sea una semilla, Señor, que florezca. Que nosotros no solamente recibamos el mensaje y lo interioricemos para que nos sigas enseñando, sino que también lo podamos compartir con otros, con tantas personas que hoy viven necesitadas y sedientas, Señor, de tu palabra, de conocer de ti, de una palabra de aliento, de poder conocer de ti, Señor, para ser salvos. Tantas y tantas personas, Señor, que lo necesitan. Y que no nos cansemos, que no desfallezcamos ante la negatividad de tantas personas que también rechazan tu evangelio, Señor. Danos fuerza, danos fortaleza, Señor. Ponemos en tus manos esta semana que está por empezar. Te damos gracias por la que terminó. Te ponemos en tus manos la que está por comenzar, por cada decisión, por cada acción, por cada situación que tengamos que enfrentar, Señor, para que tú siempre vayas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor, para que siempre derribes, Señor, con nosotros aquellos obstáculos, aquellas pruebas y aquellas situaciones que se nos enfrenten y que cada día a veces se hacen tan difíciles de llevar. Pero sabemos y confiamos y tenemos fe que fuimos escogidos, Señor, por ti y que tú nunca nos vas a dejar y que nosotros todos los días, Señor, tratamos de agradarte, que somos imperfectos, que somos seres humanos imperfectos, pero que todos los días nos ponemos a cuentas contigo, Señor, y te pedimos que nos sigas formando, que nos sigas amando y que nos sigas cuidando. Gracias, Señor, por lo que siempre nos das, porque no podemos cansarnos de agradecer por la comida, por el alimento, por ese sustento, Señor, que solo tú provees, por la ropa, Señor, por el abrigo, por el techo, por el trabajo, Señor. Gracias por cada una de las cosas que nos das, porque nos das justo lo que necesitamos, Señor. Y gracias porque muchas veces nos bendices con más cosas de las que podemos necesitar. Gracias, Señor, te ponemos en tus manos este ministerio, ponemos en tus manos a nuestros pastores, ponemos en tus manos a todos los miembros de esta congregación y sus familias. Bendícenos, Señor, guárdanos y protégenos donde quiera que vayamos a estar y donde quiera que vayamos a ir, Señor. Que salgamos de nuestras casas y regresemos a nuestras casas siempre con bien, confiados, Señor, en que tú cuidas de nosotros. Te damos gracias, Señor, te glorificamos, te exaltamos, Señor, y te bendecimos. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Gracias a Pastor por este mensaje. Que el Señor les bendiga y que tengan una excelente semana en el Señor.